¿verdad? Hola, ¿qué tal? Donde quiera que estén, estamos aquí en la sesión de Sistema Político Mexicano, Sistemas Políticos Comparados. Y en esta ocasión vamos a hacer una pequeña cápsula sobre un texto clásico que va a servir como motivo de investigación. Es un texto clásico porque eh, todos y todas sabemos que los textos en inglés muchas ocasiones, porque no tienen la traducción o porque la traducción es tardía, pues no tenemos la cercanía suficiente con las autoras, los autores, las universidades. Y este texto es de 2017, pero es un homenaje muy importante a varias autoras y autores, pero lo más radicalmente relevante es que representa la colaboración de más de 15 grandes redes, instituciones y entidades, y pues estamos hablando de más de 1,000 personas, no solamente en un país, sino en diferentes países. Y no encontramos ninguna colaboración mexicana, por lo cual consideramos que es muy importante hacer este homenaje a la politóloga que justamente da un seguimiento a esta noción de los bienes comunes, ahora que estamos repensando estas nociones clásicas de Estado, de gobierno, gobernanza, gobernabilidad y sobre todo en este camino que quisiéramos expandir respecto a por qué aprovechar todo el tema de las tecnologías para hablar del gobierno abierto. Y el gobierno abierto tiene tres pilares que serían como una pregunta de examen básico: ¿cuáles son los pilares de las dimensiones del gobierno abierto? Y bueno, quisiéramos empezar con el primero, que es la participación, pero no la participación de las gentes que tengan grandes organizaciones o gran poder, sino la participación ciudadana. La segunda es que no hay que confundir transparencia con rendición de cuentas. La transparencia va más allá de la rendición de cuentas. La transparencia incluye de manera muy clara el que los datos que tiene por obligación que generar el gobierno sean accesibles, sean gratuitos, sean oportunos para que la ciudadanía pueda participar y generar una llamada transparencia proactiva. ¿Qué es la transparencia proactiva? ¿Qué podemos entender por transparencia proactiva? Bueno, pues podemos entender con toda claridad que la información pública tenga alguna utilidad, pero no solamente para el gobierno o para las personas que están en las élites gubernamentales, sino para la ciudadanía, para que la ciudadanía pueda hacer propuestas, pueda participar en los presupuestos colectivos, pueda participar en la vigilancia y contrapeso del abuso que está vinculado con el ejercicio del poder a oscuras. Y entonces la transparencia quiere decir hacer buenos diagnósticos, validarlos, expresar la metodología, exponer los datos al público en bases de datos ordenadas que cualquier persona con primaria pueda consultar. Es decir, un niño, una niña, una persona del campo, una persona sin preparación o un experto en estadística, en leyes, en politología o en lo que sea. Entonces, esta parte sería la segunda: participación ciudadana en todos los niveles, transparencia que va más allá de rendir cuentas y en particular hay modelos que nos colocan la colaboración y ni duda cabe que estamos en la época de las tecnologías, que la colaboración hoy en día puede potenciarse en las redes y en los instrumentos digitales. Si bien es cierto que hay mucha gente que utiliza las tecnologías para ocio o para ver TikToks o para buscar algún otro tipo, pues, de distracción, lo cierto es que la colaboración también se demuestra que puede ser positiva colaborando
con la inteligencia artificial, con las redes, así como ponemos, por ejemplo, el caso de las alertas Amber. Desapareció tal persona, alguien la ha visto, alguien sabe de ella, o notificar algún riesgo para la salud, un riesgo alimentario, un riesgo jurídico. Vemos que las redes sociales pues también no son de utilidad de esta manera. Entonces, tomando en cuenta este modelo de gobierno abierto y este cambio de paradigma de la gobernabilidad de arriba para abajo, perdón, de esta idea de los gobernantes son los poderosos y los desposeídos son los gobernados, esta posición vertical, pasamos a la noción de gobernanza, que no es lo mismo. La gobernanza tiene que ver con relaciones en todos los sentidos, no solo verticales. Significa que a veces la sociedad puede estar incluso arriba que el gobierno, al lado, y que tenemos que cambiar la mentalidad. Entonces, queremos empezar con esta cápsula hablando de este texto homenaje a Eleanor Ostrom y voy a compartir la pantalla para que ustedes puedan ver el texto y puedan saber un poquito con la colaboración de Brenda Justice. Aquí vemos que esta mujer, Elinor Ostrom, vamos a leer un poquito acerca de ella, siempre con nuestros indicadores, como hemos sugerido, como invitamos a que cualquier persona que quiera tener un poquito más de cientificidad explore. Muy bien, entonces aquí vamos a volver a hablar, por eso introdujimos el tema de la gobernanza, de algunas de las obras de Eleanor Ostrom. Y bueno, sabemos que fue una politóloga estadounidense, nacida un 7 de agosto de 1933 en Los Ángeles y fallecida un 12 de junio de 2012. Vemos que tiene numerosos premios, como solemos aquí destacar. Es un premio Nobel de Economía y tiene algunos otros premios como el John Carty Award, from the Advancement of Science de la Universidad de California y de algunas organizaciones. Bueno, entramos muy rápidamente para ver cómo es la estructura que maneja Wikipedia. eh, y aquí vemos claramente cuál es esta estructura que maneja para el caso de Eleanor, que la vemos aquí frente a nosotros. Ella falleció a los 78 años. Vemos su formación académica, la trayectoria, las áreas de interés, este texto cumbre, que es el gobierno de los bienes comunes, que cada vez más se acerca a las últimas tendencias politológicas, no solo de los ecofeminismos, sino también, desde luego, de estas nuevas tendencias de la ciencia política para cambiar el paradigma antropocentrista centrado en la persona para pasar al paradigma del ambiente y del planeta, del entorno y la atmósfera que nos permiten la vida como especie depredadora. Eh, Aquí vemos entonces que otros premios aparecen, la obra destacada y las referencias. Entonces, ya sabemos la disciplina madre, sabemos que no es por cualquier cosa que tiene estos premios. Vemos que tiene además también algunas especialidades en filosofía, filosofía política, filosofía económica, y que finalmente tampoco pertenece a un grupo privilegiado de personas. Entonces, en este momento vamos a saltarnos toda la parte de la trayectoria, pero sí vemos que es una mujer emprendedora también en materia de estos talleres que son The Workshop in Political Theory and Public Policy en la Universidad de Indiana en 1973. Tengamos en cuenta que los feminismos y este gran movimiento entre los 50 y los 70 van generando el activismo, particularmente de distintos grupos, pero en este caso de mujeres en la ciencia y en las ciencias sociales también. Entonces, este semillero, que en buen español también se llama seminario, eh, formó en estos talleres, pues han dado, fíjense ustedes, estamos en 2024, desde 1973 estamos hablando casi de 50 años de trabajo
en redes, en organizaciones, por lo cual vemos que esta obra que vamos a presentar hoy y la vamos a poner a su consideración como sugerencia de estudio que se considera realmente pionera por estas dos claves. La clave de enfatizar el tema de la gobernanza y el tema de los bienes comunes, basada obviamente en textos que ella había trabajado, que había estudiado profundamente, no solo en su licenciatura, sino para la tesis doctoral, esta obra de Hadrin, que es la tragedia de los comunes. Hoy que estamos en, al parecer, una revisión de ese contrato social y de las normas que establecen la supremacía constitucional, se están poniendo en tela de juicio en numerosas latitudes, desde Estados Unidos con su nuevo presidente en su segundo mandato muy agresivo, que está cambiando la geopolítica y la economía del mundo. Y vemos que hay una renovación de populismos porque jamás se atendió el tema de la ignorancia, de las tragedias, de los comunes, precisamente, y que entonces vemos mayorías que son altamente manipulables debido a sus condiciones de vida muy por debajo de lo que podríamos llamar la eficacia estandarizada de los derechos, deberes y libertades fundamentales. Entonces, acá vemos cómo participa, en este caso, Eleanor, en el estudio acerca de bueno, el campo de los estudios organizacionales, ciencia política y administración pública, que como vemos son campos confluentes, más allá de la multidisciplina, ya entrando en la interdisciplina. Y en este estudio acerca del uso de la tierra que organizó la Universidad de Naciones Unidas, eh, Uno Wider, esta contribución resulta en capítulos, en libros, en textos, pero sobre todo en redes. Y bueno, acá vemos entonces estos estudios que van a llevar a establecer los 8 principios del diseño de una gestión estable de estos recursos comunes. Uno, establecer límites claramente definidos para establecer esas fronteras de responsabilidad, definir las reglas de uso y disfrute de los recursos comunes adaptadas no en un plano universal, sino de acuerdo a las condiciones locales. La seguridad alimentaria no tiene los mismos componentes en Grecia que en Brasil, que en pequeños países como Mónaco o México. Entonces, esto tiene que ver con esta tropicalización de estos antiguos manuales universales que servían para todo. Muy bien, también tenemos como tercer punto el desarrollo de acuerdos colectivos que permitan participar a la mayor cantidad de usuarios en los procesos de la decisión. Vemos cómo se adelanta Eleanor a los principios y componentes del gobierno abierto. Bueno, mantener un control efectivo por parte de los administradores que van a ser parte de la comunidad o que respondan ante ella, pero más directamente, no en un veto, no en una moción de censura, no en las próximas elecciones, sino en una forma más directa y contundente. Quinto principio, construir una escala progresiva de sanciones para que los usuarios que transgredan las reglas de la comunidad se sientan desestimulados. Sabemos que un problema fundamental en Latinoamérica es la falta de supervisión. Eso lo sabemos con toda claridad y sabemos que es uno de los talones de Aquiles, la parte organizacional y la capacidad realmente del seguimiento, de la supervisión oportuna, ¿no? Cuando ya el niño está ahogado, quieran tapar el pozo. Sexto principio, elaborar mecanismos de resolución de conflictos económicos de fácil acceso. Vemos esto dicho en 1973, prácticamente 50 años antes de que nos demos cuenta que existen los mecanismos alternativos de solución de controversias y que hoy parezcan una moda que, la comunicación asertiva, la confiabilidad.
Esto no se inventa ni se genera como por arte de magia. Tiene que haber una serie de capacitaciones, de mecanismos, de metodologías, dicho desde 1973. Séptimo principio, permitir la autogestión de la comunidad, que las comunidades puedan participar y no sean mandos lejanísimos los que dicten desde un escritorio cómo debe funcionar la gestión del agua o la colaboración con otras entidades, y esto cobra una gran relevancia y muy sensible en los temas policiales, los temas de vigilancia, los temas de inteligencia y los temas de control de delitos en particular. Y el último, los principios, estamos en 1973-90, el caso de grandes recursos comunes, plantear las organizaciones de distintos niveles con pequeñas comunidades locales muy empoderadas, con muchas facultades en el nivel de base, contrario a lo que sucede en Latinoamérica con esta cultura autoritaria de un patriarca con todas las facultades, con todos los controles y sobre todo con esta, digamos, centralización de decisiones. Esto, por supuesto, supone un alto nivel de complejidad, el poder asumirlo, verlo y tener la voluntad de afrontar. Por eso las democracias no son tan populares como las dictaduras, porque en las dictaduras todo es fácil, rápido y hay una sola persona que centraliza y que dicta las decisiones, como sucede en muchas casas en América Latina. Así que vemos estos principios, vemos el tema de esta gran obra, 1990, vemos por qué le dan a Eleanor el premio del Banco de Suecia en ciencias económicas y cómo esto permea a todas las culturas organizacionales, gubernamentales y privadas. Bueno, acá vemos justamente la evolución de su obra, vemos cómo ella empieza desde esta construcción de una obra más que doctoral, 1990, 2010, pero entre cada una de estas décadas vamos viendo el esfuerzo tremendo por la organización de y coorganización de muy distintas redes y organizaciones. Vemos que hay referencias primarias muy importantes y bueno, acá vemos algunas fuentes que pueden ser incluso biográficas que abonan a la parte biográfica y vemos algunos antecedentes eh, en cuanto a cómo ella enfrenta algunas preguntas cumbres y también tenemos aquí al final un currículum completo, un poco más completo de Elinor Ostrom, así como tenemos una página muy importante para su consulta, que es justamente este semillero de fundado del taller de ciencia política, que mucha gente piensa que la ciencia política es casi que lo mismo que una perspectiva historicista de datos, fechas, de ideas políticas que por ahí podemos extraer de cada autor o autora y vemos que no, porque esto tiene una metodología muy importante y acá vemos, podemos dar esta frase que tiene que ver con en la investigación en gobernanza. Dice una de las razones por las que he llamado a este proyecto, a este lugar, taller en vez de centro, es porque la idea misma de que haya estructuras, aprendices y realmente un intercambio de conocimiento o más debate, hay quien le llama taller a dar una conferencia monográfica, lo cual es completamente errado. Y aquí lo destaca precisamente Elinor cuando habla de que en un taller hay interactividad, hay intercambio de expresiones, hay proyectos. Un taller no es una conferencia magistral y esto hace que también se requiera una metodología para poder poner en la mesa, incluso llegar a acuerdos entre posiciones muy encontradas e incluso francamente antagónicas en un sentido irracional. Así que
veamos la importancia de esta noción de taller. Aquí vemos la página, se las compartimos, está en la misma Universidad de Indiana y aquí vemos una serie de investigaciones, de colaboraciones, proyectos que cada vez van a crecer en este entorno cada vez más dañado donde hay un impacto del cambio climático y es por eso que estamos introduciendo con esta cápsula el tema y el texto que nos va a presentar Brenda en unos segundos, empezando por la carátula, para que vean ustedes claramente cómo se llama el texto y podamos hacer con cronómetro una revisión preliminar de lo mucho que podemos aprender, saber y actualizarnos en muy pocos minutos en nuestros canales Aula Jurídica Virtual y también Ciencias Jurídicas de Frontera. Queremos hacer énfasis en que tenemos una dinámica de trabajo precisamente en nuestros paneles deliberativos extraída de una serie de metodologías tratadas, abordadas en estos talleres y en este texto. Así que sin más, le voy a dar la pantalla y le voy a dar la voz a Brenda Justice porque estamos demostrando que podemos realmente aprender de maneras muy distintas que únicamente hablando sobre conceptos y definiciones, sino cómo evoluciona el conocimiento y cómo podemos aprender de una manera, como diríamos, en una learning society, en una sociedad del conocimiento más polidialógica, policéntrica, hacia la reconstrucción de los principios de la democracia y ello implica, desde luego, una reflexión sobre las libertades y qué significa en el siglo XXI ser liberal frente a este oligopolio de los dueños de la inteligencia artificial. Así que dejo de compartir y le cedo a Brenda. Brenda, ¿podemos por favor compartir el texto y hacer la revisión preliminar? Estamos tomando exactamente los minutos y segundos y vamos a escuchar con atención. ¿Podemos hacer un poquito más grande este título Sí. para que lo leas y ya pasamos al índice? Adelante, por favor. Bueno, el título es ujú, Trabajar juntos, acción colectiva, bienes comunes y múltiples métodos en la práctica. Lo voy a hacer un poco más chiquito para que se vea el índice. Vamos a detenernos un segundo en la página legal para que lo podamos ver, para que veamos de qué año. Ahí está. Ajá. Vemos que es un texto de 2012, publicado y traducido justamente por la UNAM. Y estamos viendo que intervinieron, fíjense ustedes, el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias, el CRIM, la Facultad de Ciencias Políticas, la Facultad de Economía, el Instituto de Económicas, el de Sociales y el PUMA, el Programa Universitario de Medio Ambiente, además de muchas otras asociaciones. Entonces vemos la magnitud clarísima de la obra y también quién tiene el mérito de las traducciones por cualquier situación que pueda proseguirse. Adelante, por favor, Brenda. Sí. Veamos la estructura, el análisis estructural. Ujú. Bueno, aquí está el índice. El capítulo 1 es superar los desafíos metodológicos. Capítulo 2, estudios de caso de pequeñas muestras, los bienes comunes bajo la lupa. Capítulo 3, investigación de campo comparativa amplia. Capítulo 4, metaanálisis, el panorama a través de la síntesis. Vamos a detenernos un momentito allí, porque estas palabras no suelen ser frecuentes, conocidas por abogados. ¿Qué quiere decir metaanálisis? ¿Qué quiere decir metacognición? ¿Qué quiere decir meta teorías? Meta en la raíz quiere decir superior por encima de. Entonces, por ejemplo, cuando decimos cuáles son los metadatos de una obra, bueno, pues vienen en esa página legal y esos metadatos nos dan un poco la estructura macro de la obra para poderla recuperar, para poder hacer de ella una referencia. Y metaanálisis es un análisis arriba, superior a varios análisis que ya se han realizado.
igual que metacognición. Metacognición es que uno mismo se pregunte qué estoy aprendiendo, por qué lo estoy aprendiendo, cómo lo estoy aprendiendo. Entonces, la palabra meta va a significar una reflexión de segundo o tercer orden. Entonces, aquí estamos hablando de los resultados de un programa de investigaciones en el campo y de algunos otros elementos que tuvieron que haberse tomado en consideración, como está hablando ahí, las características de los grupos, la naturaleza de cada reto, los derechos de propiedad que puedan existir. Y entonces, sobre esta base de una especialización de supervisión en programas longitudinales de largo aliento. Esta es otra cosa que nos falla en América Latina, que hacemos programas, pues cuando mucho, con una métrica sexenal, pero no hay ese seguimiento, ese acompañamiento. Entonces, pues no podemos hacer estudios longitudinales y vemos solamente fragmentos de una problemática y por lo tanto los diagnósticos suelen estar equivocados porque no hay las metodologías adecuadas ni el seguimiento temporal para ir evaluando si las prioridades cambian o en qué medida son mayores en una entidad, en una localidad que en otro. Por eso es tan importante el manejo de atlas, de datos, de estadísticas, pero también una nueva capacitación en materia jurídica, no solo para poder leer los datos, sino para saberlos, visualizar y aprovechar. Y esto va a ser una urgente formación para el jurista del siglo XXI. Adelante, continuamos, por favor, Brenda. Sí. Capítulo 5. Estudios de campo en colaboración. Capítulo 6. Experimentos en el laboratorio y en el campo. Capítulo 7. Modelos de agente de acción colectiva. Capítulo 8. Construir modelos de agente con base empírica. Vamos a dejar ahí un momentito esta parte. Eh, Escuchando a algunas personas en la Facultad de Derecho en muchos lugares, no solamente en Ciudad Universitaria o en la UNAM, eh, hay una confusión respecto a que una investigación que tenga datos es una investigación empírica. No, no es así. Toda investigación jurídica debería necesariamente contar con una base empírica para poder tener un termómetro del conocimiento que la persona tiene sobre el problema. Entonces, esta base empírica, pues sí, es muy importante, pero eso no significa que la investigación sea empírica. Entonces, aquí es muy importante disociar lo que es una investigación con una hipótesis empírica en donde esa base fáctica tenga alguna intervención y cualquier investigación en la que hay datos y cuenta con una base empírica, pero no una hipótesis empírica o no con una estructura de investigación basada en evidencia. Entonces, sí es muy importante y que vayamos viendo cómo en varios de los capítulos, vean ustedes, tenemos simulaciones con datos, estamos hablando de 1990, donde ya hay inteligencia artificial, pero en muchas latitudes ni la conocemos, no conocemos cómo está operando esa programación para leer informes, datos, archivos, etcétera. Luego nos habla de cómo combinar de manera coherente esos datos empíricos y qué es esto de los modelos. En ciencia política, prácticamente desde sus orígenes con David Easton, modelos de análisis político, se utilizan modelos. Nosotros a veces en el área jurídica no sabemos ni distinguir modelos, cosa que nosotros hacemos en el aula jurídica virtual, pues desde el año 2000. Modelos analógicos, modelos formales, modelos, digamos, por llamarlo en una forma general, modelos gráficos. ¿Y qué es esto? ¿Por qué nos sirve a los abogados leer, estudiar, generar modelos? ¿Y qué es esto de los modelos de agente? Pero otra de las grandes deficiencias en materia jurídica es que sin tener ninguna información científica, eliminamos la posibilidad de generar experimentos en el
ámbito jurídico, como que nuestra noción de experimentos es sumamente, pues, estereotipada y no conocemos realmente una noción de experimento y entonces descartamos que pueda haber experimentos. No, ¿cómo va a haber experimentos en las ciencias sociales? Bueno, este es un mito y es un estereotipo que impide que haya mayor cientificidad y es por eso que la ciencia política y otras ciencias, como también lo hace el análisis económico del derecho, aportan esta luz sobre lo que son los experimentos y cómo utilizarlos en materia no solo social, sino específicamente jurídica. Hablar de laboratorios, de think tanks, de trabajo de campo, juegos de roles, este modelado de compañía como se presenta aquí, y miren ustedes, modelos de estudio de caso. Estamos en una realidad actual impresionante en donde la teoría del caso se restringe a un modelito muy restrictivo procesal, en donde hay muchos malentendidos y gran, digamos, perspectiva restrictiva. Entonces, una cuestión es los estudios de caso para modelado, los estudios de caso para investigación y otra cosa es el estudio de caso como se va a presentar en ciertos tribunales, porque hay materias que requerirán una forma de estudio de caso y otros que requerirán otra, aunque existan algunos elementos comunes. Entonces vemos muy importante esta nueva reflexión sobre lo que es la investigación jurídica con base empírica o con mayor abundamiento en esa base empírica como parte de este concepto fundamental jurídico que son las fuentes del derecho. Aquí y en China, desde el punto de vista de la teoría general, se habla de las fuentes del derecho materiales, históricas y formales. Y nada más conocemos, o mucha gente destaca o enfatiza las fuentes formales sin ponerse a pensar en que no hay una sola fuente formal, es decir, leyes, jurisprudencias, sentencias, etcétera, estándares, que no tengan fuentes materiales e históricas detrás. Entonces, es muy importante esta parte del trabajo en el campo y de la base empírica, porque son las causas sociales las que dan lugar a las fuentes formales. Esto es una cuestión fundamental en la que estamos trabajando desde hace más de 20 años y que quiere decir que toda investigación jurídica debería, necesitaría expandir la base empírica como termómetro de conocimiento e ir transitando hacia la multi e interdisciplinariedad para ampliar las investigaciones que tengan un poco más de contenido o hipótesis empíricas y que no se necesita hacer un doctorado en ciencia política para poder generar esa investigación empírica. Hay investigadoras e investigadores que dicen, no, 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 abogados, no, no hagan investigación empírica, porque como no saben hacer encuestas y no saben hacer investigación cuantitativa y no saben, entonces no hagan. Contraria a esa posición, y yo creo que efectivamente tendríamos que empujar más esta inter y multidisciplina, perdón, multi e inter, en ese orden, para que podamos justamente los juristas ir dando pasos a poder dominar esas investigaciones. Y cabe señalar que para poder desarrollar un buen instrumento de investigación empírica, no necesita uno un doctorado o tres doctorados, para eso hay expertos, hay muchos cuestionarios ya hechos en las instituciones internacionales que pueden ser aprovechados para estos efectos. Entonces, yo puedo, sin saber nada de instrumentos, retomar un instrumento hecho por expertos y a lo mejor poder pilotear con asesoría de personas especializadas ese instrumento en una investigación jurídica perfectamente científica, seria, rigurosa y válida. Vamos a la siguiente sección, sección 4. Sí, capítulo 9. Extender las fronteras de la teoría de la acción colectiva y los bienes comunes. Capítulo 10. Aprender de múltiples métodos. Y ya, el 10 es el último capítulo. Vamos a dejar el último capítulo, por favor. Vemos entonces que la pregunta de examen sería cómo está estructurado este texto. Vemos que tiene 4 secciones
y 10 capítulos en casi prácticamente 470 páginas. Y vemos aquí que este capítulo 10 justamente es uno de los aspectos que queremos profundizar, trabajar, aprender de múltiples métodos. Cómo están interconectados estos elementos para generar conocimiento nuevo y destruir esta noción de que teoría solamente son conceptos abstractos o que los conceptos abstractos pueden prescindir completamente de la base empírica. Estas son dos posiciones que invitamos a reflexionar porque permean mucho el pensamiento jurídico. Muy bien, se habla de la palabra fertilización entre métodos, lo que algunas de nuestras autoras que trabajan el tema de grounded theory, teorías sembradas en el campo, justamente nos enfatizan, y ya lo decía hace muchos años Paul Feyerabend, vamos contra el método, sí, pero no contra usar un método, sino contra los métodos únicos que segregan la mirada, que la restringen. Entonces se habla de fertilización para poder tener una innovación no solo teórica, sino también metodológica. ¿Qué desafíos prácticos presenta esto? Y también la investigación específica en los desafíos de la colaboración. ¿Quién manda? ¿Quién lo manda? ¿Por qué tengo que obedecerle? ¿Cómo él va a saber más que yo? Todo este tema de los estereotipos, las resistencias y las francas luchas con motivos de ego o de superioridad o jerarquías disciplinarias. En derecho muchas veces hemos usado la expresión disciplinas auxiliares como si fueran de segunda o de tercera, y eso definitivamente es algo que no tiene que cambiar, sino que es urgente mejorar y reflexionar. Muy bien, ¿para qué? Para poder hacer estudios de futuro, para hacer retrospectiva, para hacer prospectiva, y vemos que son prácticamente más de la 485 en adelante referencias, pues vemos que es casi como una tesis doctoral. Estamos hablando de más de 60 páginas de referencias que ustedes pueden consultar. Muy bien, dejamos por favor de compartir la pantalla y a ver si puedes tú misma, Brenda, hacer la búsqueda con la autora. Estoy colocando ahí en el chat la estructura, que es una pregunta que yo necesariamente haría. Hay muchos profesores que preguntan cosas tan concretas y tan específicas, y en este caso yo suelo preguntar en los exámenes parciales la estructura de la obra, porque alguien que no conoce ni siquiera la estructura de la obra quiere decir que se brincó el paso esencial de la investigación, que es la revisión preliminar. Así que en esta sociedad de conocimiento en la que tengo el privilegio y el orgullo de participar, siempre consideramos la revisión preliminar como obligatoria, lo mismo que esta pregunta. ¿Cómo está estructurada la obra? Y la pregunta más difícil: ¿qué es lo mejor de esta obra y qué es lo que tal vez nos interese menos? Si una persona no puede ejercitar pensamiento crítico para responder a estas dos preguntas, no está en un nivel de las instituciones de educación superior. Entonces, ahorita sí, Brenda puede presentar en pantalla con el nombre de las y los autores. Hay que poner en el chat el nombre de las y los autores de esta obra, ponerlo en el chat, porque no solo es Eleanor haciendo el homenaje, perdón, el trabajo sintético o la confluencia de las redes, sino sus discípulos o las personas que colaboraron en esta publicación. ¿Podrías poner el nombre de los autores? Es Ami Potiti, y estamos hablando, no sé dónde quedó el texto. em, Se me va el nombre ahorita del tercer autor, pero lo va a colocar, ahí está, es Marco A. Jansen, y a ver si buscamos Elinor Ostrom Books, por favor, para mostrar en pantalla y compartir qué otras obras tiene y conocer aquí las portadas para poder cerrar esta cápsula, este
esta invitación para que nos escriban, para que comenten, para que nos digan si esta información les es útil y sobre todo para asistir a los talleres de elaboración de tesis que tendrán como marco este texto y estas metodologías. Entonces, vamos a poner en imágenes, por favor. Aquí vemos algunas que se llaman justamente, a ver si podemos poner en Google mejor, por favor, Brenda, porque a mí esta modalidad en Google mejor, poner el buscador de Google, ujú, y ahí poner el Inonostro Books. Primero tenemos que abrir Google. Ajá, gracias. Y vemos aquí no solo este marco clarísimo derivado de un trabajo colectivo muy, muy importante y yo diría no fácilmente igualable porque son estudios longitudinales muy largos, muy grandes, con muchas colaboraciones personales e institucionales y entonces no es tan sencillo hacer la el seguimiento. No sé si lo tienes ahí a la mano. Ya estoy compartiendo la pantalla. Aquí vemos rápidamente algunas de las obras. ¿Las quieres, quieres leer los títulos, Brenda? Algunos de los principales. Sí, el primero es An Intellectual Biography, Governing the Commons, The Uncommon Knowledge of Elinor Ostrom, The Future of Commons. Esos son como los que más salen aquí. Súbele, por favor, ya te pasaste dos importantes. Ahí tenemos Understanding Institutional Diversity, Foundations of Social Capital, Property, Lands and Other Resources. Vemos esto es muy importante porque por ahí fluye esta palabrita de las teorías institucionales del derecho. Y pues el derecho definitivamente no funciona sin instituciones, sin ventanillas, sin estructuras organizacionales. Así que vemos muy importante esta parte de la obra de Eleanor, que es la Understanding Institutional Diversity. Las instituciones, nos dice con todo su enorme batallón de think tanks y de redes pensantes, nos dice las instituciones son diversas. No son, sí tienen unos principios, tienen unas estructuras, pero pues cada institución tiene sus objetivos, sus finalidades y es muy importante. Así que vemos aquí y nos parece importante empezar a hacer no solo un homenaje, sino aprovechar este trabajo colectivo tan serio y tan importante acá en la Facultad de Derecho de la UNAM y por lo cual continuamos difundiendo autoras, metodólogas relevantes en la ciencia política, como lo hicimos con Teda Skopor y con muchísimas más desde hace más de 25 años. Muy bien, pues con esto les pedimos que si les es de utilidad, si les parece interesante, nos regalen algún comentario en la parte de abajo si desean suscribirse o si no. Y por supuesto que si consideran importante, pues regalarnos su pulgarcito. Sin más, donde quiera que estén, esperamos sus sugerencias, sus necesidades y claro, que nos acompañen en el taller de tesis y de investigación. Hasta la próxima, nos vemos.